Buenos días, mi grupo de trabajo está conformado por Valentina Brito, Paula Gámez y mi persona, Jesús Cabarca. En el día de hoy les hablaremos sobre la integración económica y sus fases. ¿Qué es la integración económica? La integración económica permite a los países unir esfuerzos para lograr objetivos comunes, eliminando cualquier barrera que impida el progreso del comercio, logrando así la unificación de los mercados, facilitando las actividades del mismo. La integración económica tiene como objetivos eliminar los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas. También implementar políticas comunes en distintos sectores de la economía. Incrementar el comercio entre los países miembros y disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía global. Fases de la integración económica. Según el grado de integración económica entre los distintos estados, se puede hablar de distintas fases de integración, tales como el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión económica plena. Zona de libre comercio o acuerdo de libre comercio. Una zona de libre comercio es un área de un país donde algunas de las barreras comerciales, como aranceles y cuotas, se eliminan y se reducen los trámites burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. La zona de libre comercio se caracteriza porque comprende la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Unión aduanera. Una unión aduanera es un área de libre comercio que establece una tarifa exterior común, es decir, que los Estados miembros establecen una política comercial común hacia los Estados que no son miembros. Sin embargo, en algunos casos, los Estados tienen el derecho a aplicar un sistema de cuotas de importación único. La unión aduanera se caracteriza por la eliminación de barreras entre ellos y además por la creación de un arancel externo común. Mercado común. Supone la existencia de una unión aduanera, pero además requiere de la liberación de los factores productivos, pues no se limita únicamente a las mercancías, como es el caso de los Estados Unidos. Algunas de sus características son la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, creación de un arancel común y movimiento libre de factores de producción. La unión económica. La unión económica supone un grado más avanzado en el proceso de integración económica regional. En efecto, la realización de este implica la existencia previa de un mercado común, pero además que haya armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. Algunas de sus características son cumplir con las características de un mercado común. Además, se establece una moneda común, existe una unión monetaria. Integración económica plena. Implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones políticas y fiscales, monetarias y cambiarias. Una de sus características son libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre movilidad de factores, política económica armonizada y política económica unificada. La integración económica se puede definir como una situación o un proceso. Como una situación nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales. Asimismo, la integración es un proceso en el que una serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios.
Los objetivos de la integración económica son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía, tarifas o aranceles externos a los países no miembros, incrementar el comercio entre los países miembros y disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía. La integración económica trae desventajas a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura, ya que la eliminación de barreras comerciales supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo de perder el mercado. Los niveles de integración económica son acuerdo preferencial, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración económica plena. El acuerdo preferencial es la forma más simple de integración económica, en la cual se otorgan determinadas ventajas de manera recíproca entre los firmantes. Estos acuerdos preferenciales son contratos para facilitar el comercio. Generalmente, los beneficios son de tipo arancelario. El área de libre comercio está formada por varios países que deciden eliminar las barreras al comercio interno, pero mantienen cada uno de sus propios aranceles diferentes frente a los países terceros. La eliminación de las barreras al comercio interior es con el fin de dar libertad al movimiento de mercancías en la zona. En esta área los países miembros del acuerdo mantienen las barreras de comercio con el resto de los países. En el área de libre comercio se establecen las reglas de origen y las políticas comerciales individuales con respecto a terceros países. El problema del área de libre comercio es que deriva de esto la necesidad de mantener controles fronterizos para los productos que procedan de países pertenecientes al área de libre comercio, pero que no hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. Unos ejemplos de áreas de libre comercio son los que tienen México con Estados Unidos y Canadá, como el NAFTA o el Mercosur. Las uniones aduaneras son la máxima expresión de integración de dos o más economías nacionales previamente separadas. Es un acuerdo entre países que supone, además de la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común frente al resto de los países. La unión aduanera significa, además, la construcción de un arancel aduanero común frente a terceros países. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su territorio, traducido en una eficiente asignación de recursos. La unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdos internos, ya que cada país perteneciente a la unión aduanera verá modificada su estructura productiva en mayor o menor grado como consecuencia de decisiones comunes. Los controles fronterizos desaparecen para los productos, pero permanecen las barreras que impiden la circulación de los factores. Un ejemplo de la unión aduanera es Europa. Mercado común. Área económica en la cual hay libre tránsito de mercancías y factores de producción, como consecuencia de la eliminación total de los controles aduaneros internos. La libre circulación de trabajadores consiste en permitir en igualdad de condiciones la contratación de la mano de obra que proceda de los países integrantes, que se reconozcan mutuamente las titulaciones profesionales y hay una cierta armonización de criterios educativos. La libre circulación de capitales podría quedar desvirtuada mediante el establecimiento de impuestos diferenciales, por lo que requiere también un cierto grado de armonización fiscal. Unión económica. Suponen la completa integración económica, misma moneda, misma autoridad monetaria, etc., como en el caso de la Unión Europea. Se produce aquí una mayor cesión de soberanía, ya que, al dotarse de un sistema monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Dichas políticas garantizan la armonía entre los miembros y crean marcos de estabilidad económica para evitar que se desestabilice alguno de los miembros. Integración económica plena. Se da cuando se contemplan dentro de un acuerdo los siguientes requisitos: libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre movilidad de factores, política económica armonizada y política económica unificada. Implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal y monetaria. Cualquier decisión particular dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional deberá ser autorizada por dicha autoridad.